Bueno, hoy vamos a iniciar una inmersión profunda muy diferente. Ujú. Distinta a todo lo anterior. Exacto. Hoy bajamos el ritmo, porque el cerebro humano moderno procesa hoy, en un solo día, la misma cantidad de estímulos visuales, de decisiones diminutas, que un campesino del siglo XVIII experimentaba, digamos, a lo largo de toda su vida. Toda una vida entera, ¿sí? Es abrumador. Y claro, no es de extrañar que exista este agotamiento colectivo tan profundo en nuestra sociedad. No es que estemos simplemente cansados por dormir poco. No, para nada. Es que, estamos crónicamente intoxicados por el dinamismo, por el movimiento constante. Totalmente. Y para curar eso, la ciencia del descanso propone algo radical, algo que hoy vamos a explorar paso a paso con extremada lentitud, a través de las fuentes de un manuscrito fascinante. Ujú. La antología de la calma absoluta. Eso es, un texto diseñado literalmente para desactivar nuestro sistema nervioso y prepararnos para el sueño. Es un documento increíble, porque aborda la raíz puramente fisiológica de ese cansancio crónico. Si analizamos la premisa neurológica de las fuentes, nos topamos de frente con la realidad de nuestro sistema nervioso simpático. Esa especie de alarma interna, ¿no? Exacto. Hablamos de esa red primitiva, esa alarma de incendios del cerebro que evolucionó hace miles de años para prepararnos para luchar o para huir ante un depredador. Claro, para sobrevivir. El problema real es que hoy en día ese sistema no sabe distinguir, no diferencia entre la amenaza de un león en la sabana y la vibración constante de un teléfono móvil, Ya. o un correo electrónico del trabajo iluminando la pantalla a las 11 de la noche. Para el cerebro, todo es una amenaza vital. O sea que esa parte tan primitiva de nuestro cerebro está activada permanentemente, inyectando cortisol en nuestra sangre simplemente por culpa de unas notificaciones que no hemos leído. Todo el tiempo. Sí. Fíjate que antes solía imaginar la mente como un ordenador, con demasiadas pestañas abiertas. Es una imagen común. Sí, pero leyendo este análisis me doy cuenta de que es una metáfora pobre. Es más bien como la batería de un dispositivo operando en temperaturas extremas, Ah, qué buena analogía. ¿verdad? La batería no se agota tan rápido porque estemos haciendo cálculos hipercomplejos. Se agota porque el entorno, ese bombardeo implacable de estímulos visuales y sonoros, obliga al ventilador de refrigeración a funcionar al máximo de su capacidad, sin detenerse jamás. Es una descripción muy precisa del estrés moderno. Y el antídoto analítico que propone el texto para enfriar esa batería, para apagar ese ventilador, es la inmersión mental en lo que denomina escenarios estáticos. Escenarios estáticos. ¿Suena bien? Son, digamos, refugios psicológicos. Lugares donde el entorno carece por completo de urgencias, espacios diseñados desde la neurociencia pura para desactivar esa alerta perpetua. Para ir reduciendo poco a poco la frecuencia cardíaca. Exactamente, facilitando una transición muy suave, muy paulatina, hacia un letargo profundo, hacia el sueño. Vale. Entonces, el propósito de nuestro viaje de hoy no es acelerar el pensamiento buscando respuestas. No. Es ir cerrando ventanas, ir bajando grado a grado esa temperatura mental. Eso es. Pero el manuscrito señala algo crucial. Para lograr esta desconexión absoluta, hay un requisito previo innegociable. Ujú. El control. Hay que renunciar a la ilusión del control. Es imposible que el cerebro descanse si sigue empeñado en llevar el timón, calculando rutas, anticipando problemas del día siguiente. La rendición. Ese es el primer paso biológico hacia la calma verdadera. Y por eso, el primer santuario que el texto nos invita a habitar es un vagón de madera, en la ruta del norte. Un tren nocturno. Sí, nos sitúa a bordo de un tren histórico, viajando en plena noche, completamente solos en el compartimiento. Y las paredes están revestidas de maderas oscuras, maderas muy densas y exquisitamente pulidas. Leyendo esa parte de las fuentes, me llamó muchísimo la atención ese detalle, la madera. Al principio pensé, bueno, será una simple elección estética, para darle un aire victoriano o romántico al viaje.
Ujú, es fácil pensarlo. pero resulta que tiene una función acústica muy, muy concreta. Totalmente. La madera maciza, de ese grosor específico, actúa como un absorbente acústico natural. Pensemos en la vida urbana. Vivimos rodeados de hormigón, de cristal, de acero Materiales fríos. y materiales que hacen rebotar las ondas sonoras sin piedad, creando ecos microscópicos que mantienen al oído, y por tanto al cerebro, en alerta espacial constante. Claro, escaneando el entorno. Exacto. Pero la madera de este vagón absorbe esas frecuencias. Crea lo que en ingeniería acústica se llama un entorno sordo. Un espacio íntimo donde el oído interno puede, por fin, dejar de buscar peligros. Porque el propio sonido, sordo y cálido de la habitación, les susurra que está completamente protegido. Eso es. Y a esa protección acústica se le suma un contraste térmico maravilloso. El texto describe el calor constante, denso y envolvente que emana del viejo radiador de hierro del vagón Ujú. Un calor pesado. y contrasta con la frescura nítida. Esa frescura que se siente al acercar el rostro al vidrio frío de la ventana. Es un contraste que obliga a la musculatura de los hombros y el cuello a destensarse lentamente. ¡Qué imagen tan relajante! Y fuera, el paisaje carece de formas definidas, son solo siluetas de bosques sumidos en la niebla de la noche. Hay una lluvia finísima pero constante golpeando el cristal. Y debido a la velocidad inalterable del tren, las gotas de agua se deslizan de forma horizontal, en líneas perfectas. Líneas continuas. Y aquí llegamos a la genialidad psicológica de este primer escenario. Estar a bordo de un tren en marcha fuerza esa rendición de la que hablábamos al principio. Ya no hay que tomar decisiones. Ninguna. El destino ya está fijado. La velocidad está fuera de nuestras manos. La mente reconoce a un nivel profundamente inconsciente que ninguna acción física, ninguna preocupación puede adelantar la llegada. Trayecto, el córtex prefrontal simplemente se apaga. Se desconecta. Esa es la parte del cerebro encargada de la ansiedad por el futuro. Y aquí, en este tren, el futuro no requiere gestión. Entiendo. ¿Y qué papel juega exactamente el sonido del tren? Porque el texto hace mucho hincapié en el traqueteo, el ritmo de los ejes de metal rodando sobre las vías de acero. Es vital. Ese sonido de baja frecuencia actúa como un poderoso anclaje. Es algo que en neurología se llama sincronización de ondas cerebrales, o entrainment en inglés. Entrainment. Vale. El cerebro humano tiene una tendencia natural a ajustar sus propios ciclos eléctricos a los estímulos rítmicos que vienen del exterior. En estado de vigilia urbana, nuestro cerebro emite ondas beta, rápidas, muy caóticas. Por el estrés. Sí, pero al escuchar ese golpe doble, ese tac, tac, rítmico, profundo y predecible de las vías férreas, el cerebro comienza a imitar esa frecuencia lenta, Se deja llevar. exacta, ralentizando sus pulsos hacia ondas alfa y más tarde hacia ondas teta, que son literalmente las puertas de entrada al sueño profundo. Es como un metrónomo natural. De hecho, el texto propone utilizar ese compás metálico de las vías para guiar nuestra respiración, para ir apagando el cuerpo. Una técnica de respiración muy pautada. Sí, sugiere inspirar el aire de manera muy, muy pausada, contando mentalmente 4 tiempos exactos de ese traqueteo del tren, Ujú. dejando que el aire llene los pulmones al ritmo lento del metal sobre el acero. 1 tiempo, 2, 3, 4. Y luego exhalar de forma prolongada, vaciando los pulmones por completo durante los siguientes 4 tiempos rítmicos. Habiendo cedido todo el control del movimiento en este tren nocturno, y con la respiración ya acompasada, la mente se despoja de su primera capa de resistencia al sueño. Sí, se siente más ligera. Pero surge un nuevo desafío biológico. Hemos anulado la necesidad de dirigir el rumbo, vale, pero nuestra mente primitiva sigue programada para algo más, Para vigilar. para escanear el entorno en busca de amenazas climáticas o depredadores. Es un instinto. ¿Cómo apagamos ese radar primario sin sentirnos vulnerables en la oscuridad? Y esa necesidad intrínseca de seguridad, de protección frente a los elementos, nos lleva de la mano al segundo santuario de la antología. Ujú.
Dejamos atrás el movimiento constante del tren y nos trasladamos muy lentamente a una inmovilidad absoluta, a un invernadero botánico victoriano, construido con hierro forjado y enormes paneles de vidrio templado. Escondido en lo más profundo de un bosque remoto. Al entrar, lo primero que se nota, lo primero que cambia de forma radical, es la calidad del aire. Así es. La atmósfera en ese interior es densa, antigua y sumamente rica en oxígeno puro. El aire está cargado con la humedad templada de la tierra recién mojada. Y partículas volátiles, musgo fresco. Exacto. Inhalar en este espacio tranquilo introduce moléculas de aceites esenciales puros directamente en el torrente sanguíneo. Huele a lavanda. El aroma terroso de la lavanda silvestre y ese toque profundo y mentolado del eucalipto interactúan directamente con nuestros receptores olfativos, Mandando un mensaje claro al cuerpo. enviando señales químicas a la amígdala para inhibir de inmediato la producción de todas las hormonas del estrés. Es pura química natural orientada al reposo. Pero, a ver, aquí es donde el texto original me hizo dudar un poco. ¿En qué sentido? Describe que, estando ahí dentro, en esa calma absoluta, de repente estalla una tormenta de verano sobre el techo de cristal del invernadero. Una lluvia fuerte. Millones de gotas de agua pesada impactando contra los paneles superiores, creando un ruido, masivo. Y claro, si el objetivo es calmar nuestro sistema nervioso, ¿por qué iba a relajarnos el estruendo de una tormenta? Un ruido caótico de la naturaleza debería ponernos en alerta, disparar el estrés, no apagarlo. Es una duda muy lógica, pero la respuesta está en la física pura del sonido. Lo que produce esa lluvia incesante sobre el cristal no es un ruido amenazante, es lo que los ingenieros acústicos llaman ruido rosa. Ruido rosa, no ruido blanco. No. A diferencia del ruido blanco, que tiene la misma energía artificial en todas las frecuencias acústicas, el ruido rosa es mucho más profundo, más orgánico, más rico en frecuencias bajas, Ya. constante, cálida. Y este fenómeno produce un efecto de enmascaramiento acústico. O sea que tapa todo lo demás. Literalmente ahoga cualquier otro sonido agudo, impredecible o discordante del exterior que pudiera sobresaltarnos en la noche. Ah, claro, lo entiendo. El ruido pesado de la lluvia rellena todo el espectro auditivo de una forma tan uniforme que el cerebro simplemente deja de prestar atención a los detalles sonoros. Sabe que no hay variaciones peligrosas. Exacto. Se rinde. Y a este fenómeno sonoro se le suma algo muy potente, la psicología del refugio. Es una sensación maravillosa. Observar la fuerza implacable de la naturaleza, una lluvia torrencial y oscura, desde un lugar donde eres absolutamente intocable, protegido por el cristal, eso genera una avalancha cerebral de neurotransmisores de bienestar. El contraste. El contraste absoluto entre el caos externo, húmedo y frío, y tu inviolabilidad interna, cálida y perfumada. Reafirma tu seguridad más primitiva. Fíjate, es la misma sensación tan reconfortante de estar acurrucado bajo una manta gruesa, una manta muy pesada de lana, sintiendo el peso físico del calor sobre los hombros, mientras observas por la ventana cómo cae una nevada gélida y silenciosa. El confort más profundo siempre nace de ese contraste. Además, el texto menciona un detalle visual precioso. Dentro del invernadero, la densa vegetación perenne absorbe los ligeros ecos de la lluvia, y visualmente la poca luz del crepúsculo filtrada por los cristales que se van empañando proyecta sombras muy borrosas y totalmente estáticas sobre el viejo suelo de baldosas de terracota. Esa inmovilidad visual tan suave es crucial para el descanso. Anula por completo la fatiga ocular que acumulamos por el parpadeo agresivo y constante de las pantallas. Las pantallas nos agotan la vista. Y el cerebro. Pero, aunque en el invernadero hemos neutralizado las amenazas del clima y la inseguridad espacial, hay algo más. Las preocupaciones cotidianas a veces siguen acechando en el fondo de la mente. Sí, la hipoteca, los plazos de entrega del trabajo, las obligaciones familiares. ¿Siguen ahí? Pesando en nuestra memoria reciente. Para disolver verdaderamente esa carga invisible, el descanso profundo requiere algo más extremo. Requiere alterar radicalmente nuestra percepción de la escala.
Y para lograr ese asombroso cambio de escala, la ontología nos pide abandonar la humedad y la densidad protectora de la Tierra y ascender Ujú. Subir muy alto. hacia el tercer santuario, el observatorio de alta montaña y el vacío estelar. Imaginemos un pequeñísimo refugio astronómico, construido de sólida piedra caliza y madera gruesa. Situado a 3.000 metros de altitud. Exacto, donde el aire exterior es frío, cortante y de una pureza asombrosa. A 3.000 metros, la atmósfera se adelgaza significativamente. La menor densidad del oxígeno hace que, de forma natural, cada respiración deba ser un poco más profunda, más consciente y lenta. Ujú. Y mientras que fuera los vientos son gélidos y sumamente hostiles, el interior de mampostería gruesa proporciona un aislamiento térmico perfecto. Es un pequeño capullo de calor inquebrantable en medio de las cumbres. Desde la plataforma de observación de este refugio, tumbados boca arriba en la más estricta horizontalidad. No hay absolutamente nada entre nosotros y el universo. Nada. Sin contaminación lumínica alguna. El firmamento nocturno deja de ser un techo plano y oscuro. Se revela como una bóveda tridimensional, inmensamente profunda. La Vía Láctea se despliega como un río denso de polvo estelar, con millones y millones de soles parpadeando con una lentitud majestuosa. Contemplar esto, según los estudios de neurociencias que cita el texto minuciosamente, provoca un fenómeno psicológico fascinante. Lo denominan desapego cognitivo. Desapego cognitivo es un término que me encanta. La psicología moderna estudia cada vez más el impacto del asombro profundo, el sobrecogimiento, en el cerebro humano. Cuando nos exponemos a escalas espaciales colosales, a la inmensidad del cosmos, ocurre algo físico en el cerebro. ¿Qué ocurre exactamente? La red neuronal por defecto, esa red encargada de la rumiación obsesiva, de los pensamientos circulares centrados en el ego y en nuestras pequeñas preocupaciones diarias, esa red simplemente disminuye drásticamente su actividad eléctrica. Se apaga. Claro, es como hacer zoom out, como alejar la vista incesantemente en un mapa digital interactivo. Una buena forma de verlo. Primero ves tu calle, tu casa, y parece enorme, repleta de tareas pendientes y problemas urgentes que llenan tu visión. Pero a medida que te alejas lentamente, tu ciudad, tu país, el planeta azul entero, Ujú. todo se va convirtiendo en un píxel insignificante, y esas preocupaciones de las que hablábamos, los correos sin contestar, las deudas, no se borran mágicamente de la existencia material, pero pierden todo su volumen. Pierden su gravedad. Exacto. Frente a un mar interminable de galaxias silenciosas, la ansiedad individual se vuelve tan minúscula, tan irrelevante, que el cerebro simplemente decide soltarla. Abre la mano y la deja ir. Y fíjate que, junto a esa monumental escala espacial, también se altera la escala temporal. El tiempo cambia. En la ciudad ruidosa medimos el tiempo en minutos ansiosos, en urgencias inmediatas, en la escasez agobiante de horas antes de dormir. Pero al contemplar la lentísima, casi imperceptible rotación de las constelaciones sobre nosotros, el tiempo se estira. Se vuelve infinito. Esa inmovilidad aparente de las estrellas es el antídoto neurobiológico perfecto contra la prisa, y todo ello acompañado únicamente por un sonido. ¿El viento? El silbido sordo, muy grave y lejano, del viento exterior chocando suavemente contra la piedra caliza del observatorio. Un sonido muy bajo que solo sirve para subrayar, aún más, el silencio gigantesco que habita en nuestro interior. Hemos viajado a través de la inmensidad estelar, reduciendo nuestros problemas diarios a un simple polvo cósmico. Pero el descanso definitivo, el sueño total, requiere un último paso. El último descenso. Desde esa escala cósmica e inabarcable, fría y lejana, la mente debe realizar su viaje de regreso hacia lo microscópico, hacia la cadencia más íntima y cálida posible. A medida que avanzamos hacia este último refugio, las voces, el mundo exterior, el paisaje,
empiezan a desvanecerse lentamente. Descendemos con mucha, mucha suavidad hacia el cuarto y último santuario de la calma. El taller del orólogo y el tiempo cíclico. Un espacio a media luz, muy cálido, donde huele intensamente a madera vieja, a latón pulido con mimo y al aceite finísimo de los pequeños engranajes. El viejo taller de un maestro relojero europeo, en el silencio del final de la tarde. Con las paredes revestidas de estanterías repletas de mecanismos cronométricos de todas las épocas. Grandes relojes de péndulo de pie, pesados, tallados en madera de peral, y diminutos cronómetros de bolsillo de plata suspendidos en ganchos en la quietud de la sala. Aquí, la verdad, muchos podrían tener una duda razonable al leer el texto. Un reloj, en nuestra ajetreada vida moderna, es casi el símbolo definitivo del estrés diario. Sí, representa la cuenta atrás. La fecha límite que se acerca, la alarma estridente que nos saca del sueño de forma violenta y nos oprime el pecho por la mañana. Claro. Entonces, ¿cómo puede ser que un taller lleno de cientos de relojes sea el refugio definitivo para conciliar el sueño profundo? Parecería una tortura. Lo parece. Pero es porque este santuario subvierte, de una manera magistral, nuestra relación tóxica con el reloj. Aquí, en este taller a media luz, no hay manecillas marcando fechas límites. No hay prisa, No hay alarmas digitales, ni estridencias. ¿no? Lo que hay flotando en el aire es el sonido puro y mecánico de la física del tiempo, despojado de toda urgencia humana. Es el tiempo transformado de una línea recta y estresante que se acaba a un ciclo infinito y perfecto que simplemente se repite, Un pulso universal. completamente inofensivo. Exactamente. Una microacústica fascinante y envolvente. Cientos de pequeños péndulos de latón oscilando de un lado a otro. Clic, clac, clic, clac. Oscilando en frecuencias ligeramente distintas, pero que, al escucharlas todas juntas en el silencio de la madera, forman un tapiz sonoro, perfectamente armónico, muy predecible. Pequeñísimas ruedas de bronce friccionando con una suavidad extrema, emitiendo apenas un susurro metálico, un arrullo mecánico. Esa previsibilidad matemática continua es, en términos neurológicos, el canto de cuna definitivo para el sistema nervioso central. Ujú. Todo encaja, todo fluye. La armonía paciente de las oscilaciones de los péndulos elimina de raíz cualquier posibilidad de sobresalto. No hay sorpresas peligrosas en este viejo taller. Ninguna sorpresa. Y esa ausencia total de lo inesperado permite que los ritmos biológicos de quien nos escucha ahora mismo se entreguen por completo a la inmovilidad. Es como si, al respirar este aire quieto, el propio corazón pudiera escuchar ese compás múltiple a su alrededor y decidiera, voluntariamente, sincronizarse. Latido a latido. Latido a latido con la oscilación pesada, lenta y segura de los grandes péndulos de latón. El ritmo cardíaco va descendiendo, guiado de la mano por el susurro de la madera y el bronce, Ujú. hasta acariciar, muy suavemente, casi sin darse cuenta, el umbral del reposo más absoluto. Y así, todo el esfuerzo cognitivo, toda la tensión del día, simplemente se desvanece en el aire. Repasamos muy lentamente el camino que hemos recorrido juntos. La entrega del control y el sonido hipnótico, grave y constante de las vías de acero en aquel oscuro vagón de madera. La seguridad inquebrantable, cálida y pesada, bajo la lluvia masiva en el invernadero de cristal empañado. La liberación total de las preocupaciones terrenales frente a la inmensidad helada y silenciosa del cosmos en el observatorio astronómico. Y por último, el compás armónico, minucioso y profundamente reparador del taller del viejo relojero, justo al apagarse la luz. 4 espacios íntimos, 4 escudos impenetrables contra el ruido incesante del mundo moderno.
Y mientras el silencio y la quietud más profunda terminan de asentarse suavemente sobre estos 4 santuarios, Ujú. aparece un último pensamiento, una idea muy tenue para llevarse al borde mismo del sueño, una reflexión serena que, fíjate, trasciende las propias páginas del texto. Sí. ¿Y si la arquitectura secreta de estos 4 refugios no es algo físico que debamos buscar o construir fuera de nosotros? ¿Y si ya está ahí? Y si ya existe de forma latente y silenciosa en nosotros mismos, y si el verdadero arte de alcanzar la calma más absoluta, el sueño más profundo, no requiere viajar a ninguna parte en absoluto, sino tan solo recordar cómo girar la llave, muy despacio, Ujú. de la habitación que más necesitemos visitar cada noche, En el silencio. en el silencio más profundo y seguro de nuestra propia memoria.